Presidencia y la mesa directiva se complacen en saludar al señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros, a los ministros de Estado, al señor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial, y a los titulares de los pliegos presupuestales de los organismos constitucionales autónomos. Continuando con el debate presupuestal, tiene la palabra el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros, para que manifieste sus puntos de vista respecto de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto. Señor presidente del Congreso, señores vicepresidentes, señoras y señores congresistas de la República, señor presidente del Poder Judicial, en el marco del artículo 80 de la Constitución Política del Estado, me presento ante ustedes para expresar el punto de vista respecto al dictamen del proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2016, conforme lo establece el artículo 81 del reglamento de este Congreso. Para ello, dividiré mi presentación en tres partes. En primer lugar, señalaré los principales lineamientos de política económica y social de esta administración. Luego, presentaré en forma resumida lo más resaltante del proyecto de ley de presupuesto desde una perspectiva global y mencionando cuáles son sus objetivos principales. Y por último, de forma complementaria, pasaré a mencionar las principales disposiciones del dictamen del proyecto de ley de presupuesto del año 2016. Principales lineamientos de política económica y social. El dictamen elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República es consistente con el proyecto de ley de presupuesto público para el año fiscal 2016, remitido por el Poder Ejecutivo, ascendente a la suma de 138.491 millones de soles. El proyecto de presupuesto 2016, conforme con los principales lineamientos de política económica y social de este gobierno, tiene como orientaciones principales continuar fortaleciendo las reformas emprendidas en inversión social a través de la educación, salud y la inclusión social, en seguridad ciudadana y en infraestructura pública, así como atender situaciones de emergencia para que nuestro crecimiento se convierta en desarrollo económico y que sea sostenible, brindando mayores y mejores servicios a la población, generando de esta forma igualdad de oportunidades y así cubrir las necesidades de los más necesitados del país. Los lineamientos de política económica y social son los siguientes. El proyecto de presupuesto del año fiscal 2016, planteado al Congreso de la República, ha sido formulado sobre la base de los objetivos y lineamientos de política económica y social establecidos por este gobierno. Son los siguientes. Primero, apuntalar el crecimiento potencial de la economía en el mediano plazo a través de las ganancias de productividad. Para este fin se busca mejorar sustancialmente el capital humano, así como el mercado laboral, a fin de generar empleo formal que permita absorber mano de obra calificada. Reducir la brecha de infraestructura y de servicios sociales a través de las asociaciones público-privadas. La simplificación administrativa para fomentar la inversión y facilitar la formalización y el desarrollo empresarial. Dar un impulso a la ciencia, tecnología e innovación. Diversificar la oferta productiva para ofrecer productos y servicios
con mayor nivel agregado, un mayor grado de profundización financiera y desarrollo del mercado de capitales y el adecuado diseño y aplicación de acciones para la sostenibilidad ambiental. Segundo, una mayor inclusión social. Los programas con inclusión social reflejan las intervenciones más representativas del gobierno del presidente Ollanta Humala, priorizándose aquellas que inciden en la lucha contra la pobreza, la disminución de la inequidad, que generan igualdad de oportunidades, así como fortalecen la presencia del Estado con intervenciones más eficaces, en especial en las zonas rurales del país. Tercero, el crecimiento con estabilidad macroeconómica permite alcanzar mayores tasas de aumento sostenido, generar los recursos necesarios para aplicar una política fiscal que atenúe los efectos coyunturales desfavorables. Por esa razón, es importante seguir atrayendo flujos de inversión privada, sostener el grado de inversión y mejorar nuestra calificación crediticia para reducir el costo de financiamiento del sector público y privado. Proyecto de presupuesto para el año fiscal 2016. Señor presidente, señores congresistas, a continuación detallaré las principales líneas prioritarias contenidas en el presupuesto del año 2016 que materializan los compromisos de nuestra gestión. Los recursos que financiarán el presupuesto 2016 ascienden a 138.491 millones de soles, que significa un incremento en 6.6% con relación al previsto para el año 2015, el menor crecimiento de los últimos años. Es, en este caso, visible en la evolución del presupuesto que está a disposición de los señores congresistas. La principal fuente de financiamiento son los recursos ordinarios que provienen fundamentalmente de la recaudación tributaria y financian el 72% de los gastos del presupuesto. El proyecto de presupuesto 2016 prioriza las intervenciones en educación, acaso la asignación más importante durante la administración del presidente Humala, y la inversión en infraestructura, en transportes y las acciones en orden público y seguridad ciudadana, al concentrar el 53% del incremento del presupuesto no financiero ni previsional, sin incluir reserva de contingencia. Recursos que se orientarán a cubrir las metas de estas tres intervenciones, que tienen un gran impacto en el bienestar de la población. Asimismo, se prevén mayores recursos para la atención de emergencias, como el caso del fenómeno El Niño. Como se puede apreciar, señores congresistas, los recursos que se destinarán para el ejercicio fiscal 2016 en materia de gasto social reflejan la prioridad que se les ha dado en este gobierno como participación del PBI. Efectivamente, el presupuesto para educación alcanzará en el 2016 el 3.85% del PBI, y si se incluyen los recursos destinados al programa de alimentación escolar, este representará el 4.09% del PBI, más de 0.3% en relación al 2015, y se destinará a mejorar la calidad de la educación y que sea más equitativa
en beneficio de los niños y jóvenes de nuestro país. El presupuesto para salud para el año 2016 alcanza el 2.09% del PBI, mayor en 0.36% del PBI respecto al registrado a inicios de la presente administración, destinado a asegurar y mejorar la calidad de sus servicios. El presupuesto para protección social para el 2016 será de 0.88% del PBI, mayor en 0.26% del PBI con respecto al año 2011 y cubrirá la atención de las personas más pobres para su reinserción en la sociedad. El presupuesto para el próximo año, y como ha sido desde inicios de la presente administración, promueve y prioriza la inversión pública que permitirá seguir reduciendo cada vez más nuestras brechas de infraestructura pública y así mejorar nuestra competitividad y el desarrollo económico futuro del país. En el 2016, cerca del 30% de los recursos del presupuesto se destinarán a gastos de capital, llegando a alcanzar una cifra histórica de 5.7% del PBI. El proyecto de presupuesto 2016 es inclusivo, como lo ha sido desde inicios de este gobierno, dándole prioridad a los programas sociales, así como a la focalización de los recursos asignados, priorizando los gastos de capital. Es así que el 67% de los recursos destinados a gastos de capital para el 2016 se ejecutarán en el interior del país, reflejando el compromiso del gobierno en reducir las brechas de infraestructura, principalmente en las zonas rurales y en los lugares más vulnerables del país, priorizándose los 10 departamentos más pobres de la nación. En cuanto a la descentralización del gasto, debemos indicar que aun cuando el 75% de los recursos del presupuesto 2016 se concentran en el gobierno nacional, en la práctica existen partidas de gasto que necesariamente tienen alcance nacional, como el servicio de la deuda, la reserva de contingencia, las pensiones, los gastos en defensa, interior, justicia, organismos electorales, Congreso de la República, Contraloría, Comercio, Trabajo, Economía, Defensoría, Relaciones Exteriores y Presidencia del Consejo de Ministros. Estos rubros representan el 16% del presupuesto inicial de apertura, por lo que si excluimos dichas partidas, la participación del Gobierno Nacional alcanzaría el 59%. Si a esto deducimos las transferencias que durante la ejecución se transfieren a los gobiernos subnacionales, el Gobierno Nacional solo llegaría a representar el 53% de los recursos totales del presupuesto de la República. Objetivos del presupuesto del año 2016. El proyecto de presupuesto 2016 prioriza la asignación a las intervenciones destinadas a 7 pilares fundamentales. El primero, un mayor compromiso con la educación, porque la educación es uno de los grandes elementos para que nuestro crecimiento y desarrollo económico sea sostenible. Para el año 2016 se destinará el 17.9% de los recursos del presupuesto a la educación, aumentando en más de 2.500 millones de soles respecto al año 2015, lo que permitirá revalorizar la carrera docente, mejorar la calidad del aprendizaje en todos sus niveles, reducir la brecha de infraestructura educativa,
para que nuestros niños y jóvenes de hoy tengan mejores oportunidades en lo económico y social para un futuro digno. 2. Asegurar las prestaciones en salud. La salud desempeña un papel fundamental en el desarrollo humano, pues fortalece el bienestar físico, mental y social de las personas, contribuyendo al incremento de su productividad, mejorando la calidad de vida de las personas, su capacidad de generar ingresos, contribuyendo de esta forma al crecimiento económico del país. El presupuesto en salud para el año 2016 supera los 13.000 millones de soles, representando el 9.7% del presupuesto. Recursos que se destinarán a mejorar la cobertura y calidad del servicio al ciudadano, siendo uno de los pilares el aseguramiento universal, por lo que se está garantizando la continuidad de su atención a través del Seguro Integral de Salud, buscando una eficiencia en el gasto público, y asimismo se orientarán recursos para el fortalecimiento humano, para las prestaciones de salud a través de sus distintos programas y para la reducción de las brechas de infraestructura hospitalaria. 3. Consolidar la inclusión social, con el fin de seguir reduciendo los índices de pobreza y de pobreza extrema, disminuir la inequidad y generar más igualdad de oportunidades a la población menos favorecida en sus diferentes etapas de vida. Para el año 2016, los recursos para los programas sociales prioritarios del gobierno como Jaliwarma, Cunamás, Beca 18, Juntos, entre otros, se incrementan en 6.3% respecto al año 2015, monto que supera en más de 3 veces lo asignado el año 2011. Cuarto, fortalecimiento de las acciones de seguridad, orden público, defensa nacional y la justicia. El presupuesto 2016 asigna alrededor de 1.000 millones de soles adicionales a las acciones que fortalezcan la seguridad ciudadana y las acciones en defensa de nuestro territorio nacional. Estos recursos se destinarán a las acciones para la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, desarticular bandas criminales, reducir el tráfico ilícito de drogas, luchar contra el terrorismo y fortalecer la capacidad operativa para la defensa nacional, entre otros aspectos. Adicionalmente a las intervenciones en materia de seguridad ciudadana y de defensa, el Estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso a la justicia y que se protejan sus derechos humanos. Para ello, se incrementa en 10% los recursos destinados a las intervenciones que fortalecen la acción de la justicia. Así tenemos que el presupuesto del Poder Judicial se incrementará en el 2016 en 6.4%, el del Ministerio Público en 13% y el del Tribunal Constitucional en 50%. Quinto, continuar con la reducción de brechas de infraestructura pública. En el año 2016, cerca del 30% del presupuesto se orientará a continuar con la reducción de brechas de infraestructura pública, priorizándose la realización de obras en las áreas como son transportes y comunicaciones, vivienda, desarrollo urbano y saneamiento, educación, agro y salud. Con ello, se espera disminuir la brecha de pavimentación, mejorar el estado de las carreteras e incrementar la cobertura en agua y saneamiento, desarrollo de proyectos de riego y desarrollo de proyectos de infraestructura educativa y hospitalaria. Asimismo, se tiene previsto asignar recursos
para la atención de desastres como consecuencia del eventual fenómeno del Niño. 6. Prevenir y atender situaciones de emergencia. Por primera vez, en el 2016, se dispondrá de 5.088 millones de soles para emergencias, destinándose cerca de 3.000 millones de soles solo para el fenómeno del Niño. 7. Impulsar la diversificación productiva. Asimismo, para impulsar la actividad económica y que nuestro crecimiento sea continuo y sostenido, es necesario generar mayor valor agregado a nuestra producción para mejorar nuestra competitividad. Es así que el presupuesto 2016 destina recursos a diversos programas educativos con el fin de ampliar nuestras carteras de productos, ser menos vulnerables a las fluctuaciones de los precios internacionales y lograr un crecimiento de nuestra producción en las áreas como agropecuaria, ambiente, comercio exterior y turismo, y pesca e industria. 8. Seguir impulsando el fortalecimiento y la modernización del Estado. Se destinarán 500 millones de soles para el financiamiento de la reforma del servicio civil a fin de que la gestión pública sea más eficiente y prime la meritocracia. Además, se seguirá impulsando la reforma presupuestal para que la asignación de recursos financieros se incline cada vez más a un enfoque por resultados. Para ello, en el año 2016, el 62% del presupuesto no financiero ni previsional se orientará a resultados. Principales disposiciones del dictamen del proyecto de ley del proyecto de presupuesto 2016. En esta última parte me centraré en mencionar las principales disposiciones consideradas en el dictamen del Congreso de la República al proyecto de ley de presupuesto 2016, que aunado a los montos contenidos en el proyecto de presupuesto en los pliegos presupuestales, están de acuerdo con los principales lineamientos de la política del actual gobierno para el bienestar de las grandes mayorías. Entre las principales disposiciones destacan las siguientes: recursos para mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales escolares, entre otros. Se autorizará al Ministerio de Educación a financiar el mantenimiento preventivo y o correctivo de locales escolares, el mejoramiento de los servicios sanitarios, la adquisición de útiles escolares y de escritorio y de materiales para uso pedagógico y equipamiento menor, entre otros. Bono a favor de los profesores que ingresan a la carrera pública magisterial. Se autoriza continuar otorgando un bono a favor de los profesores que ingresan a la carrera pública magisterial, cuyo concurso de nombramiento ha sido efectuado en el año 2015. Fondos para el financiamiento de proyectos en gobiernos locales y gobiernos regionales. Se están creando 2 fondos para el financiamiento de proyectos en los gobiernos subnacionales. Uno de 600 millones de soles para los gobiernos locales y otro de 300 millones de soles para los gobiernos regionales. Continuidad de las acciones en la implementación del decreto legislativo 1153 en materia de salud. Se establecen disposiciones para la asignación por cumplimiento de metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejoras de servicios dentro del marco del decreto legislativo 1153.
financiamiento por ocurrencia del fenómeno El Niño. El presupuesto incluye 3.000 millones de soles, como lo he señalado anteriormente, para el financiamiento de actividades y proyectos para la respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia del fenómeno El Niño. Incremento de haberes de los jueces del Poder Judicial, fiscales del Ministerio Público y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Se autoriza la implementación de la tercera etapa del incremento progresivo de haberes de los jueces del Poder Judicial y de los fiscales del Ministerio Público, en el marco de lo dispuesto por la Ley 30125, y el cuarto tramo al amparo del Decreto Legislativo 1132 para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que será efectivo este mes de diciembre próximo. Señor presidente, señores congresistas, luego de esta breve exposición, cedo el uso de la palabra con su venia al señor Ministro de Economía y Finanzas con el propósito de explicar los ingresos del presupuesto correspondientes al año 2016. Muchas gracias.